Imagina una isla en medio del Pacífico. Un lugar lejano, rodeado de océano, con tradiciones antiguas, comunidades unidas y una forma de entender el valor muy distinta a la que usamos hoy. Ahora imagina que allí existe dinero, pero no en billetes, no en monedas metálicas, ni en números dentro de una pantalla. Imagina dinero hecho de piedra. No una piedra pequeña que puedas guardar en el bolsillo. No una joya tallada. No un simple objeto decorativo. Hablamos de grandes discos de piedra, algunos tan enormes que podían medir varios metros de diámetro, tan pesados que, en muchos casos, ni siquiera se movían, y aún así, seguían siendo dinero. Este sistema existió de verdad en Yap, una isla de Micronesia, en el Océano Pacífico. Allí se usaban unas piezas llamadas rai, enormes discos de piedra caliza con un agujero en el centro. Y lo más sorprendente no era solo su tamaño, sino la lógica económica que existía a su alrededor. Algunas de estas piedras no se trasladaban cuando cambiaban de dueño. Lo único que cambiaba era el reconocimiento social de a quién pertenecían. En otras palabras, la piedra seguía en el mismo sitio, pero su propiedad pasaba de una persona a otra. Y aunque al principio esto pueda parecer absurdo, en realidad encierra una de las ideas más fascinantes sobre el dinero, que el valor no depende solo del objeto físico, sino del acuerdo colectivo que una sociedad construye en torno a él. Porque, si lo piensas bien, eso también ocurre hoy. Un billete vale porque todos aceptamos que vale. El dinero digital existe porque confiamos en un sistema que lo respalda. Una cuenta bancaria no es más que información registrada y reconocida por una red de personas e instituciones. Lo extraordinario es que en Yap esa lógica se hizo visible de una forma completamente distinta. Con piedras gigantes que a veces nadie tocaba, pero todos sabían a quién pertenecían. Y ahí empieza la magia de esta historia. Las rai eran mucho más que simples rocas. Eran objetos cargados de valor económico, social y simbólico. Estaban hechas de caliza, un material que ni siquiera se encontraba en Yap. Para conseguirlo, los habitantes debían viajar a otras islas, especialmente a lugares como Palau, extraer la piedra, tallarla y luego transportarla de regreso por mar. Solo eso ya nos dice algo importante. Estas piedras no valían únicamente por su material, valían por el esfuerzo, por el riesgo, por la historia que llevaban encima. Cada pieza representaba una hazaña. Había que viajar largas distancias por el océano, con medios de navegación mucho más limitados que los actuales. Había que cortar la piedra, trabajarla, darle forma y luego traerla de vuelta a Yap, cruzando el mar. Ese viaje podía ser peligroso. Podía costar tiempo, recursos e incluso vidas. Y por eso una piedra rai no era simplemente una piedra. Era una prueba física de una empresa difícil y valiosa. Era riqueza, sí, pero también prestigio. Cuanto más complicada había sido la obtención de la piedra, más valor podía tener. Es decir, parte de su precio no estaba en lo que era, sino en la historia de cómo había llegado hasta allí. Eso resulta fascinante, porque nos muestra una forma de dinero mucho más narrativa que la moderna. Hoy estamos acostumbrados a pensar en el dinero como una cifra exacta, fría, intercambiable. Pero en Yap, el valor estaba profundamente ligado a la memoria colectiva. La comunidad conocía el origen de las piedras, sabía quién las había traído, cuánto esfuerzo había costado y qué trayectoria social tenían. El dinero en ese sentido no solo circulaba, también contaba historias. Y aquí aparece uno de los aspectos más increíbles de todo el sistema. Algunas piedras eran tan grandes que moverlas de un sitio a otro resultaba impráctico o directamente imposible. Pero eso no impedía que se usaran en transacciones importantes.
Si una persona transfería una RAI a otra, no hacía falta arrastrarla físicamente por la isla. Bastaba con que la comunidad reconociera que esa piedra ya pertenecía a alguien nuevo. Eso significa que el verdadero soporte del valor no era la piedra en sí, era la confianza social. La piedra funcionaba como un símbolo visible, pero el sistema real vivía en la mente de la gente, en el conocimiento compartido, en la memoria colectiva de quién poseía qué. Y, de repente, esta economía antigua empieza a parecerse muchísimo a algunas ideas modernas. Porque hoy, gran parte del dinero del mundo tampoco se mueve físicamente. Lo que cambia son registros, apuntes, reconocimientos legales y sociales, balances en una base de datos. En Yap, salvando las distancias, ya existía algo parecido, una forma de riqueza basada en la aceptación colectiva de una propiedad, aunque el objeto permaneciera inmóvil. Es casi como si aquellas enormes piedras anticiparan, de una forma muy primitiva y muy humana, la lógica del dinero abstracto. Pero lo más bonito de esta historia es que demuestra que el dinero no tiene por qué adoptar una sola forma universal. No siempre fue papel, no siempre fue metal, no siempre fue digital. A lo largo de la historia, distintas sociedades usaron conchas, sal, cacao, telas, té, metales preciosos y muchos otros objetos como medio de intercambio y reserva de valor. Las RAI de Yap son uno de los ejemplos más extremos y memorables de esa diversidad, porque son, probablemente, una de las formas de dinero más grandes y visualmente impactantes que han existido. Piensa en lo que eso significa. Mientras hoy alguien puede mover millones de dólares con un clic, en Yap, una parte importante de la riqueza podía estar representada por un disco de piedra enorme, quieto en algún lugar de la isla, conocido por todos, tocado por pocos y poseído por quien la comunidad dijera. Es una escena poderosa. Una piedra inmóvil, pero económicamente activa. Una roca que no se desplaza, pero que cambia de dueño. Un objeto visible, pesado y sólido, sostenido al final por algo intangible, la confianza. Y eso nos obliga a replantearnos una pregunta muy básica. ¿Qué es realmente el dinero? La respuesta más profunda quizá no sea papel, ni oro, ni números. Quizá sea algo mucho más simple y más extraño. Una historia en la que todos aceptan creer al mismo tiempo. En Yap, esa historia se materializaba en piedra. En otros lugares se materializó en metales. Hoy, muchas veces, se materializa en datos. Pero el principio es parecido. El valor existe porque una comunidad lo reconoce. También hay algo muy humano en la escala social de estas piedras. Las RAI no eran objetos para compras cotidianas menores como las que hacemos hoy con monedas o billetes pequeños. Eran más bien instrumentos de riqueza, prestigio y transacciones importantes. Acuerdos, alianzas, pagos significativos, herencias, intercambios de alto valor. Es decir, no eran el equivalente a una moneda de bolsillo. Eran algo mucho más ceremonial y social. Su tamaño, de hecho, ayudaba a reforzar su importancia. No eran discretas, no eran anónimas, no desaparecían en una cartera. Estaban ahí, a la vista, como una declaración pública de valor. Y en eso también se diferencian del dinero moderno. Hoy gran parte de la riqueza es invisible. Está en cuentas, inversiones, propiedades, fondos, códigos. En cambio, una piedra RAI podía convertirse en un símbolo material de estatus, historia y poder económico dentro de la comunidad. Pero, curiosamente, incluso siendo tan físicas, dependían de algo completamente inmaterial: el consenso. Y quizá ahí reside la lección más grande de todo este sistema. Porque a primera vista, el dinero de piedra parece una rareza exótica, casi una anécdota divertida de la historia. Pero si miramos con más atención, nos enseña algo muy profundo sobre todas las economías humanas.
Nos enseña que el dinero nunca ha sido solo una cosa. Es una relación, un acuerdo, una red de significados compartidos. La piedra era importante, sí, pero no tanto como el hecho de que toda la comunidad aceptara su valor. Sin esa aceptación, la raíz sería solo un disco pesado. Con ella, se convertía en riqueza. Eso también explica por qué podían existir casos legendarios en los que una piedra especialmente valiosa seguía siendo reconocida como propiedad de alguien, aunque ni siquiera estuviera accesible de la forma habitual. Lo importante era que todos conocían su historia y aceptaban su existencia dentro del sistema de valor. Es una idea casi increíble para nuestra mentalidad moderna. Y sin embargo, tiene una lógica perfecta. No tan distinta, en el fondo, de la confianza que depositamos hoy en instituciones financieras, mercados o monedas nacionales. La gran diferencia es que en Yap todo era más visible, más local y más humano. La economía estaba anclada en la memoria viva de la comunidad, no en servidores, no en bancos centrales, no en redes globales. Eso le da a la historia de la RAI una dimensión casi filosófica. Nos recuerda que el dinero, antes que una tecnología, es una creación social, una herramienta inventada por las personas para organizar valor, deuda, intercambio y prestigio. Y como toda herramienta humana, puede adoptar formas muy distintas. En Yap, adoptó la forma de una piedra inmensa frente al mar. Una piedra que quizá no se movería jamás, pero cuya propiedad sí podía viajar de una persona a otra. Hay algo hermoso en esa imagen. Una economía construida no sobre velocidad, sino sobre memoria. No sobre pantallas, sino sobre reconocimiento mutuo. No sobre circulación frenética, sino sobre historias compartidas. Y al mismo tiempo, hay algo inquietantemente moderno en ella, porque nos muestra que incluso los sistemas financieros más sofisticados del presente siguen dependiendo de la misma base antigua, la confianza colectiva. Si esa confianza desaparece, el papel vale poco, los números se vuelven frágiles y el sistema entero tiembla. Las piedras RAI hacen visible esa verdad de una forma que ningún billete moderno consigue. Nos permiten ver el mecanismo desnudo, ver que el valor no está encerrado en el objeto, sino en la mirada común que lo reconoce. Por eso esta historia no es solo una curiosidad de islas remotas, es una ventana a la naturaleza misma del dinero. Existe dinero de piedra. Existió en Yap, en Micronesia. Grandes discos llamados RAI, algunos tan enormes que no se movían cuando cambiaban de dueño. Lo que se trasladaba no era la piedra, sino la idea de propiedad. Y quizá ahí está lo más extraordinario, que una de las formas de dinero más raras del mundo también sea una de las más reveladoras, porque nos enseña, con brutal claridad, que la riqueza nunca ha dependido únicamente del objeto. Depende del acuerdo humano que le da sentido. Una piedra puede ser solo una piedra, o puede ser una fortuna. Todo depende de lo que una comunidad decida creer. Y en una isla del Pacífico, hace mucho tiempo, la humanidad dejó una de las pruebas más asombrosas de esa verdad. Un dinero tan grande que no hacía falta moverlo, porque el verdadero valor siempre estuvo en la mente de las personas. Y esto ha sido Planeta en Secreto. Para más contenido suscríbete y apóyame dando me gusta. Gracias.